teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su muerte, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, estuvimos cantando, Cristo, que tú rasgaste el velo. Había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Señor, y ahora a través de ti, oh Cristo, tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Yo te suplico, Señor eterno, que hoy hables a nuestro corazón, Señor. Que tú nos convenzas, Señor eterno, de que podemos acercarnos delante de ti, de que tenemos ese acceso y que ese acceso está disponible para todos y que al acercarnos, Señor, vamos a ver y recibir, Señor, esa compasión que solamente tú puedes darnos, Jesús, como nuestro sumo sacerdote. Señor, toma tu control de nuestros de pensamiento. Señor, calla todo ruido, Señor, que pueda haber en nuestra mente. Ayúdanos a estar enfocados en lo que quieres hablar a nuestras vidas hoy, Señor. Y que sea de bendición y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto de que Cristo traspasó los cielos? Para poder captar mejor lo que el autor de Hebreos nos quiere decir con eso, vayamos por un momento a Hebreos 9, 24 al 26. Aquí vamos a entender específicamente qué quiere decir eso de que Jesús traspasó los cielos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
Y aquí vemos específicamente ese contraste entre el sacerdocio que fue dado a Aarón y el sacerdocio de Cristo, siendo el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, insuficiente, estando bajo la ley, donde constantemente era necesario que el sacerdote ofreciese sacrificios y holocaustos para expiación de los pecados del pueblo y por sí mismo. Sin embargo, Cristo, siendo Dios encarnado, se ofrece a sí mismo y siendo Él ese cordero sin defecto, cumple con todas las exigencias de la ley y hace un nuevo pacto en su carne y en su sangre. Y ese sacrificio de Jesús trascendió los cielos, porque no fue hecho en un templo hecho de manos humanas. Fue su vida derramada en una cruz. Y solo Cristo podía hacer esto y llegar a ser nuestro sumo sacerdote, el cual luego de resucitar ascendió a los cielos, presentándose delante de Dios, quien lo llamó. Durante el sacerdocio levítico, solo el sumo sacerdote, un ser humano, podía entrar al lugar santísimo y era un hombre de la tribu de Leví. Y en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios. Ahora nosotros, por medio del sacrificio todo suficiente de Cristo que trascendió los cielos, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios a través de Cristo. Ahora, ¿por qué el sacerdocio de Jesús es mayor que el de Aarón? Y cómo la respuesta a esta pregunta nos va a ayudar a tener la resolución de acercarnos a Dios para reafirmar nuestro credo, nuestra profesión, como habíamos hablado en el domingo pasado. Para poder contestar estas preguntas necesitamos examinar ciertos aspectos fundamentales del carácter de Cristo. Primero que nada, Él se compadece. Vayamos a Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, prestemos atención a esa palabra, compadecerse. Compadecerse, esta palabra tiene su origen del latín y se origina de la palabra compati. Y esta palabra tiene dos partes, com, que significa con, y pati, que significa padecer o sufrir. Así que literalmente significa sufrir con. Y al entender esto y ver la raíz de esta palabra compadecerse, podemos ver que no se trata de una lástima condescendiente, donde se mira de manera como distante el sufrimiento y el dolor de los demás con una actitud de superioridad. Y les pregunto, ¿acaso esa no es la expresión de compadecerse que vemos hoy día en la sociedad? Lo vemos mucho. En las redes sociales, por ejemplo, a veces hay personas que están viendo que está ocurriendo algún accidente o una persona necesita ayuda y en vez de ayudarle, lo que están es con el teléfono grabando. Eso es una muestra de cómo se expresa una versión de compadecerse equivocada en nuestra sociedad. Y este tipo de compadecerse se distingue porque está disfrazado de una falsa humildad.
y de una falsa amabilidad y con una sonrisa, pero con una actitud de superioridad sobre las personas que están sufriendo. Y mantiene una superficialidad en las acciones y las palabras que se hacen o se expresan para con las personas que están pasando por sufrimiento. Y lamentablemente en esta versión de compadecerse, la realidad es que no hay un interés genuino en acompañar en el sufrimiento de otros. Tampoco hay una intención o un interés de aliviar, ayudar, evitar, sostener a la persona que está pasando por sufrimiento. Se trata simplemente de una tristeza pasajera, sin un compromiso en el bienestar de los demás. Ahora Jesús, al encarnarse siendo Dios, no tan solo sufrió con nosotros, porque Él en su naturaleza humana enfrentó, como hemos hablado anteriormente, todas las necesidades físicas humanas, pasó hambre, experimentó traición, todas estas cosas que nosotros como seres humanos sufrimos, sino que Él lo llevó más allá, Él fue más allá, porque Él sufrió por nosotros. Y esto nos prueba que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, puede compadecerse de nosotros de manera profunda como nadie. Pues su compasión no se limita solamente a un sentimiento de tristeza, sino que va acompañado de provisión, acción, acompañamiento. Y ese carácter compasivo de Jesús lo podemos ver en los evangelios. Hay muchos episodios donde vemos esa compasión como parte del carácter de Jesús. Y uno de estos episodios, que es uno de mis favoritos, lo podemos ver en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Notemos aquí que Jesús se detuvo y escuchó el clamor de misericordia de este hombre. Se tomó el tiempo de preguntarle directamente qué él quería, y me parece eso muy interesante, porque Jesús es Dios, conocía lo que él necesitaba. Pero él le hace la pregunta. Por último, Jesús atendió primero a su necesidad espiritual y luego a la física. Bartimeo con mucha seguridad había escuchado acerca de Jesús, porque la fama de Jesús se había difundido, había escuchado de los milagros, quizás del mensaje que estaba predicando Jesús. Es seguro, certero de que este hombre debió haber escuchado de Jesús, por eso es que él reacciona de esa manera.
al oír que Él es el que está pasando por ese lugar. Por eso es que Él clama con toda su fuerza al que podía compadecerse de Él. Cuando en Hebreos 4:15 nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Ese pueda no es meramente que significa que Jesús tiene la capacidad de compadecerse de nosotros, sino que es una promesa de que Él se compadece hoy, de manera activa y constante. Por eso podemos estar seguros que la compasión de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, sigue disponible para nosotros hoy. El segundo aspecto del carácter de Jesús es que Él es paciente. Vayamos a Hebreos 5, 1 al 2. Y dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Una de las características que debía tener el sumo sacerdote era el ser paciente, pues el sacerdote era quien representaba al pueblo delante de Dios, intercediendo por el pueblo, ofreciendo sacrificios por sus pecados, y esto lo hacía una y otra vez. Y esto es en relación al sacerdocio levítico, el sacerdocio dado a Moisés. Estos, la descendencia de Aarón, estos que ejercían el sacerdocio, eran a su vez humanos imperfectos, pecadores, que también necesitaban ofrecer holocaustos por sus propios pecados. Y no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero en mi experiencia, con toda sinceridad, yo sé que en mi humanidad la paciencia no es algo que viene naturalmente, ¿cierto? No nacemos nosotros con, wow, una paciencia. Yo pienso que es al contrario, tendemos más a la impaciencia, ¿cierto? Y hoy día aún más, porque queremos todo rápido, nos frustramos con tanta facilidad cuando no vemos que las cosas salen como queremos. Y al enfrentar estas cosas nos desanimamos y nos damos por vencidos. Y si llegásemos a mostrar paciencia o a tener paciencia, en muchas ocasiones nuestra paciencia es muy parcial. Para ciertas personas tenemos paciencia, ante ciertas cosas y situaciones tenemos paciencia, pero para otras no. Así que nosotros no tan solo tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa esa batalla contra la impaciencia, sino que también añadida a eso con la inconstancia. El sumo sacerdote, bajo el sacerdocio levítico, que estuviese ofreciendo, pongámonos en los zapatos de estos sacerdotes, que estaban ofreciendo sacrificios por los pecados del pueblo e intercediendo y viendo una y otra vez que no había cambio, debió haber sido algo difícil, debió haber sido una carga y debió haber sido difícil poderse mostrar constantemente paciente. Y no todos los sacerdotes que hemos visto en el Antiguo Testamento, no todos eran pacientes, no todos se mantuvieron íntegros. Así que, qué gran desafío. El sacerdocio dado a Aarón, ese sacerdocio levítico, no podía cumplir a cabalidad con esto de ser paciente con los extraviados y con los ignorantes.
no tan solo por las limitaciones de una humanidad caída, sino porque estaba bajo la ley, la cual era insuficiente para salvar del pecado. Porque la ley nos confronta, nos convence, nos dice, nos muestra que nosotros somos pecadores, pero no salva. Por eso es que necesitamos. Y dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, porque Aarón fue llamado por Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos claramente que Dios llamó a Cristo para ser sumo nuestro sacerdote. Y de este hombre Melquisedec no sabemos mucho. La Biblia no nos da mucha información de este hombre. Lo que sí sabemos es que era el rey de Salem y se describe a él como un sacerdote o el sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre tampoco tenía una genealogía asociada con él o una descendencia, tampoco. Pero lo que sí sabemos es que si fuésemos, cuando tengan la oportunidad en su casa, lean el capítulo 14 de Génesis. Sí vemos allí en Génesis 14 que Abraham reconoció el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Abraham había estado en una batalla para rescatar a Lot y sus bienes, y de esa batalla tuvo un botín, tuvo cosas que él adquirió como resultado de esa batalla. Y él le entrega a Melquisedec el diezmo de todo lo que había obtenido en esa batalla. Entonces, cuando habla según el orden de Melquisedec, este hombre Melquisedec era sacerdote, pero Abraham no había tenido hijos todavía en ese momento. No se había dado la ley. La tribu de Leví no había nacido. Así que vemos que es un sacerdocio que está antes que el sacerdocio de Aarón y que ese sacerdocio no estaba bajo la ley. Y esto nos apunta a cómo el sacerdocio de Jesús es mayor que el sacerdocio de Aarón. Vemos en los pasajes que leímos de Hebreos que el autor de esta carta está citando directamente del capítulo 2 de los Salmos, versículo 7, y del Salmo 110, versículo 4. Y es para dejarnos claro que el Hijo de Dios, Jesucristo, es ese gran sumo sacerdote que Dios ha llamado para siempre. Cristo se ofreció a sí mismo como el todo suficiente. Y cuando hablamos de todo suficiente, es que para expiación de nuestro pecado pasado, presente y futuro. Solo Cristo puede cumplir con ese requisito de ser paciente con los extraviados y con los ignorantes. Hay una parábola muy hermosa en Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7, y es de la ovejita perdida. Y me parece muy interesante porque en esta parábola vemos a Jesús a través de la parábola mostrar
ese carácter paciente de Él. Vayamos a Lucas 15, 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En sus palabras Jesús nos deja claro que Él es paciente para con todos y aún para con aquellos que estaban murmurando y criticándole. Porque Jesús trae corrección a ellos también a través de esta parábola. Y el que Él traerá corrección, como sabemos, Dios a quien ama, disciplina, corrige, es una muestra de amor, es una muestra de paciencia. También en esta parábola Él nos da a conocer el motivo por el cual Él es paciente, y es por el gozo de que un pecador se arrepienta. Quizás muchos de nosotros que estamos aquí nos sentimos frustrados y nos hemos dado por vencidos porque hemos estado buscando resultados rápidos a través de nuestras propias fuerzas, en base a nuestra naturaleza impaciente y bajo nuestro propio estándar, nuestro estándar de lo que nosotros pensamos que debe ser. Y al ver nuestros intentos fallidos, nos hemos llenado de vergüenza y de culpa y de resignación. Muchos quizás nos estemos preguntando: ¿cómo yo voy a ir a presentarme a Jesús así, después de haber fracasado? Después de haber puesto tantas excusas, después de haber tropezado tanto, después de haber ignorado tantas veces sus advertencias. Mis amados, hay buenas noticias para nosotros y una esperanza fiel. Y es que Cristo no se ha dado por vencido con ninguno de nosotros. Y nos llama hoy a que nos acerquemos a Él, porque Él promete ser paciente con nosotros. Por último, el último aspecto del carácter de Dios, de Jesús, es que Él fue un intercesor. Él oraba constantemente y elevaba peticiones, y sus peticiones por nosotros han sido escuchadas por Dios. Vayamos a Hebreos 5, 7. Y dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Como hablamos anteriormente, la labor del sumo sacerdote era representar al pueblo ante Dios, no solo ofreciendo sacrificios, sino también intercediendo por ellos en oración. Y para ser un intercesor, para tener constancia en orar intercediendo por los demás, se requiere de un carácter compasivo
y paciente. A lo largo de los evangelios vemos una y otra vez que Jesús se retiraba a orar muchas veces. Se retiraba a solas a orar, a interceder, enfocándose en que la voluntad del Padre se cumpliese. Y vemos que Jesucristo no tan solo intercedió por sus discípulos en ese tiempo, sino que Él intercedió por nosotros también. Vayamos a Juan capítulo 17, versículos 20 al 22. Juan 17, 20 al 22. Y esto es una oración hermosa. Cuando tengan la oportunidad, léanla completa. Mas no ruego solamente por estos, esto es Jesús orando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, y eso nos incluye a todos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aún cuando estaba padeciendo la muerte más dolorosa, clavado en aquel madero, en Lucas 23:34 vemos que Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es nuestro gran sumo sacerdote, que aún durante sus últimos suspiros intercedió, elevó oraciones por nosotros y por aquellos que estaban allí. Él es nuestro único mediador. Es el único que podía ser el autor de eterna salvación. Como dice en Hebreos 5, 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús mismo nos testifica que Dios oyó sus peticiones. Y vemos esto en Juan 11, 41 al 42. Jesús está delante de la tumba donde estaba Lázaro, su cuerpo allí, muerto. Y Él manda a quitar la piedra que estaba allí, en ese sepulcro. Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección la evidencia contundente que nos asegura que cada una de las peticiones hechas por Él, por nosotros, han sido escuchadas por Dios. Pues el velo fue rasgado y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios gracias a nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Después de haber examinado las características fundamentales del carácter de Cristo como nuestro sumo sacerdote y único mediador, lo que nos queda es responder a su invitación para nosotros hoy. Su invitación a ti y a mí la vemos en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya sabemos el por qué es garantizado que en Cristo siempre hallaremos gracia, misericordia y socorro. Lo hemos estado examinando hoy. También hemos entendido
que nuestros intentos a nuestra manera y en nuestras propias fuerzas no funcionan. Tampoco funciona el ignorar y procrastinar en responder a la invitación de Dios. Si verdaderamente estamos convencidos de que las promesas descritas en la porción que hemos leído y estudiado hoy son dignas de confianza, necesitamos llevar esa confianza a la acción. Acerquémonos hoy, no mañana, no después, hoy, con confianza, con obediencia, en humildad, en rendición, con sinceridad, porque seremos recibidos por Jesucristo, nuestro fiel, misericordioso, compasivo y paciente sumo sacerdote. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Cuán agradecidos estamos, Señor.